Bueno, encantado aquí de poder estar entonces en un nuevo programa de Made in Paraguay, hablando de este mes de septiembre que tiene muchas actividades, mes de las 108 memorias TLGBI más en Paraguay. Todo eso que usted se pregunta qué quiere decir, vamos a averiguar ahora. Por eso le tenemos a nuestros invitados, invitades. Lía Benítez Flecha, ella es actriz, comunicadora, feminista, podcaster, me encanta eso de podcaster, activista de los derechos humanos en Aireana y está aquí con nosotros. Hola Lía, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿qué tal? Hola Erwin, hola a todos, ¿qué tal? Bien, súper bien acá, contenta de poder contarles un poco qué tenemos para este mes. Golazo, metimos un golazo, ahí metimos un golazo. Está Erwin Sokol, avísame si dije bien el acento. Bueno, Erwin es abogado, es investigador, es escritor, es activista por los derechos humanos, bueno, tiene una formación impresionante en la Claxo, en la Flaxo, forma parte del equipo de reacción del informe anual de derechos humanos de CODEUPI en este capítulo de orientación sexual e identidad de género, entre otras cosas, un extenso currículum. ¿Cómo estás, querido Erwin? Muy buenos días, Leo. Hola, Lía. Súper bien. Muy contento de estar en el aire acá con toda la audiencia y poder compartir un poco de lo que para nosotros significa el mes de septiembre, el mes de las 108 memorias. Buenísimo. Lía, por las dudas, para que la gente sepa qué es Aireana, de nuevo podemos contar, porfa. Sí, Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas, es una organización que viene trabajando ya hace casi 20 años por los derechos de las lesbianas, ¿verdad? Tenemos una línea telefónica también LGBTI, tenemos varias aristas en donde trabajamos en cuanto a incidencia también. Ok, ok, eso es Aireana, sí muchos conocen. Eh, y quiero empezar por esto, ¿no? Hablábamos de 108, es un número que yo recuerdo muy bien en la época del colegio, que era como una cargada, como se decía, ¿no? Y me estaba preguntando si todavía hoy se sigue usando. Algunos me dicen que sí, y es importante que recordemos qué es este número 108, que incluso deriva en un libro de Erwin. A ver, Erwin, ¿qué es 108? Asimismo, como estás diciendo, Leo, el 108 se sigue usando, pero en un contexto diferente. Hoy lo usamos el 108 como una reivindicación, como una cuestión política, como una cuestión de orgullo y una cuestión de memoria, porque hay que recordar que el número 108 antes se usaba de una forma despectiva y también se escondía. Era una forma de decir gay, que no había la palabra, o homosexual, o puto, para no decir esa palabra se usaba la palabra 108 y también esa palabra, ese número palabra, porque no solamente un número, sino una palabra también se convirtió, desapareció y nadie quería ese número, de los números de casa, de las chapas de automóviles, de algunas habitaciones de hotel, o sea, va a desaparecer de internos telefónicos, institución pública, nadie quería tener el 108. Y viene de esta historia de la época de la dictadura, del caso Bernardo Aranda, justamente en 1959, el 1 de septiembre es asesinado Bernardo Aranda, es incendiado en su habitación en Barrio Obrero, y de ahí se desata una detención masiva a personas que se sospechaban estaban vinculadas con el asesinato de Bernardo. Se sospechaba que el asesinato estaba dirigido por una logia de amorales, se llamaba en ese contexto, y se pensaba que era una organización de homosexuales que estaba destinado a destruir la patria, la juventud, y entonces se detuvo 108 homosexuales principalmente, y de ahí viene como esta historia del 108. Entonces se acusaba entre todos, vos sos uno de los 108, vos sos otro del 108. Y se hicieron listas y se hicieron muchas caricaturas también en los medios de esa época, principalmente en la revista Ñandé y Lunero, que eran como unas revistas de humor de la época. Ahí se retrataban como hombres con figuras como muy femeninas, o sea, homosexuales, y con el número 108. Entonces ahí se popularizó eso y nadie quería. Pero hoy lo seguimos usando, pero lo usamos ya como una forma de orgullo, como una forma de historia, como una forma de memoria para que no vuelva a suceder esto que sucedió durante la dictadura. Ujú. Sí, por eso te decía lo de la cargada, pues recuerdo súper bien, yo estoy hablando de los años 80,
que era parte de una carga, y como vos decís, nadie quería que te digan 108, digamos, ¿no? Por supuesto en la escuela y todo eso se utilizaba mucho esto, y me gusta que hayas puesto ese número como vos decís, como una reivindicación también, porque la memoria es súper importante, no podemos dejar pasar así como sin nada, y es algo muy nuestro, ¿no? Ese número 108 solamente ocurrió en Paraguay, digamos, es decir, en Paraguay se habla de 108, no en ningún otro país se menciona, ni pasa esto que vos decías que hasta no se quería poner hasta en un hotel, por ejemplo, el número. ¿Por qué vos decidiste enfocar todo un libro? En realidad viene dentro de lo que es mi activismo y mi militancia y también una cuestión súper personal de entenderse como homosexual en Paraguay. No se puede entender la realidad que vivimos hoy sin conocer la historia de la dictadura. Es como mucha historia que la gente quiere como borrarla y visibilizarla. Entonces decidí centrarme y que el libro luego se llame 108 y tenga el número 108 y la palabra en 108, o sea, un número palabra, y que el solo hecho de sacar ese libro en la calle ya sea un acto de rebeldía, un acto político, y no el acto de esconderlo y el acto de la vergüenza que nos enseñaron, ¿verdad? Que en la época de la dictadura tenía, y hasta hoy, mucha herencia de tener vergüenza de nuestra sexualidad, de escondernos, y ahora hacemos lo contrario. Otro tiempo nos hicieron desfilar a los 108 por vergüenza sobre calle Palma. Hoy lo hacemos con la marcha LGTBI por orgullo y en reivindicación de nuestro derecho, de reconocer que fuimos víctimas de la dictadura, así como un montón de otros movimientos sociales, como los campesinos, como los disidentes políticos, como las niñas que fueron también abusadas, fueron víctimas de la dictadura, y eso hay que reconocer, hay que pedir disculpas públicas, hay que hacer reparación y hay que asegurar la no repetición de esas atrocidades que sucedieron en la dictadura. Por eso me centré en el 108 principalmente, porque es el caso más antiguo también que conocemos de represión a la homosexualidad en Paraguay. A partir que después también hubo el caso Palmieri, que es del 82, el asesinato de Freddy Machain, y podemos hacer una genealogía de muchísimos otros homosexuales asesinados y que la dictadura utilizó de excusa para reprimir o para desacreditar disidentes políticos. Ya estoy enseguida con Lía, pero quiero aprovechar, Lía, esto del libro es como disparador. Lo contó muy rápido Erwin, ¿no? Bernardo Aranda era un locutor, estamos hablando en los 50, cuando no había internet, televisión tampoco, o sea, estar en radio era ser una estrella, digamos, ¿no? O sea, y eran pocas radios. Bueno, dentro de poco habrá una película incluso de Marcelo Martinezzi relacionada a esa época. Y mi padre recuerda muy bien, estuvo Marcelo Martinezzi hablando con mi papá, preguntándole lo que era la radio en ese momento, cómo era, ¿no? Y Bernardo Aranda se vestía tipo Elvis Presley, estaba entrando el rock and roll en el país, digamos, para que tengan idea los chicos por ahí que están escuchando hoy el programa, lo ven luego en internet, de qué épocas estamos hablando. Bueno, y después apareció muerto, incendiado, y hay una lista de 108 personas, digamos, y de ahí empieza a salir todo esto. Y hubo una respuesta, porque me estaba contando Connie en la producción, Connie Oviedo, de que el diario El País de la época, digamos, estaba como sacando a diario cuestiones relacionadas al caso policial, digamos, ¿no? Y aparece luego una carta, como en Cartas al Director, diría yo, ¿no? Es que se llama la carta de un amoral. ¿Es así, Erwin, o cómo es? Asimismo, la carta de una moral lo titula el periódico El País, pero también esa carta habla en plural. Entonces también creo que fue una decisión política del periódico de decir que era de una moral y no de los amorales. No sabemos porque es anónima la carta, pero me gusta centrarlo, y eso se publicó un 30 de septiembre. Ya. Y una parte de la carta dice: nosotros seguimos una vocación que es tan antigua como la propia humanidad, y en este siglo de consagración de todos los derechos humanos, nadie puede negarnos el derecho a hacer de nuestro cuerpo, de nuestro continente físico, lo que queramos, sin incomodar a otros. O sea, es súper poético y súper político. Habla de derechos humanos y de la autonomía corporal y de esto, de hacer lo que queremos nosotros sin molestarles a otras personas. Entonces me parece fundamental, y por eso el 30 de septiembre lo tomamos como el Día Nacional por los Derechos de las Personas gay, lesbianas, trans, bisexuales, intersex y más. Genial. Ahora sí voy contigo, Lía, porque uno pensaría que estas cosas se acabaron en la década del 50, ¿no? Pero estamos en el 2021, y esa discriminación se sigue sintiendo.
Contame, por favor, cómo lo ves. Sí, realmente como contaba Erwin, toda la historia pensamos que ya acabó, digamos, pero sí es muy vigente en muchos casos, ¿verdad? Hay muchos despidos laborales por ser homosexual, hay mucha discriminación en las calles todavía, o sea, todavía realmente en Paraguay no hay como, no puedes decir, ay, voy a salir con mi pareja a caminar por ahí y va a estar seguro porque no es así, ¿verdad? Y también un caso importante creo que tiene que ver con el mes es aparte de lo que pasó con Bernardo, de la publicación del país y todo lo que vemos, también como yo decía al comienzo, tiene que ver también con la visibilidad lésbica, ¿verdad? En septiembre también encontramos en datos periodísticos que ocurre esta revuelta en el Buen Pastor con mujeres lesbianas que querían eh, las visitas íntimas a privadas de libertad, ¿verdad? Porque hasta ahora, eso pasó en 1993, pero hasta ahora creo que tiene que ver mucho con lo que hablábamos recién, ¿verdad? Que hasta ahora realmente las mujeres lesbianas que están en el Buen Pastor no pueden tener visitas íntimas con sus parejas que son mujeres, porque no está reconocido. Sí puede una mujer heterosexual con su marido o con su novio incluso, con su chico y, pero no puede una mujer con su novia, digamos. Incluso si es que es una persona que está casada hace 1000 años o que está, no sé, con esa persona hace 1000 años, no se le reconoce. Entonces creo que ahí también vemos como esas diferencias, ¿verdad? Sigue pasando esto, hay muchas personas que siguen en lugares, por ejemplo, de mucho poder, que incluso teniendo mucho poder no pueden asumir su sexualidad por ese miedo y por esos prejuicios que hay en la sociedad. Ya que hablaste del Buen Pastor, contanos qué había pasado en esos años 90. Ok, y en el 93, son como 28 años, Chana Coronel, que es una mujer lesbiana que era azucena, que era madre también, empieza una revuelta, digamos, en el Buen Pastor con otras mujeres también, porque ellas decían que tenían el derecho a las visitas íntimas privadas de libertad, ¿verdad? Chana se asumía lesbiana y lo que nos dimos cuenta también, gracias al País, que también fue un diario que en esa época sacó mucho sobre este tema, es que en ese mes fue la revuelta, ¿verdad? No sabemos muy bien qué día ni cuándo fue, pero justamente el diario que encontramos decía el 16 de septiembre, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, ese va a ser nuestro día, ¿verdad? Ese va a ser nuestro día de la visibilidad lésbica, porque es como que, no es que ahora nomás nosotras venimos a luchar por los derechos de las lesbianas, no es que hace 20 años nomás Aireana empieza esto, sino que hay otras que están hace mucho y que no se nombra, ¿verdad? No se cuenta, la memoria es como que no se tiene registrado de todo, porque si bien, bueno, Chana no se llamaba activista, Chana estaba luchando por los derechos humanos de ella y de todas sus otras compañeras, ¿verdad? Es como reconocer también el trabajo de ella y las otras mujeres que también estuvieron en esa revuelta para poder conseguir. Lastimosamente no lo consiguieron, tampoco lo estamos consiguiendo nosotras desde Aireana y de otras organizaciones, pero creo que es como un principio de algo, ¿verdad? Y también lo importante creo que es la primera vez en el diario que se le llama lesbianas a las lesbianas, ¿verdad? Tipo, el diario lo decía, lesbianas en pie de guerra, tipo, mujeres lesbianas están, tipo, atrincheradas buscando sus derechos, ¿verdad? Eso creo que es también algo así como, y creo que el país logra mucho eso en sus publicaciones, ¿verdad? Tipo, esto que contaba Erwin de Bernardo, de que lo nombra realmente como hay que nombrarlo, ¿verdad? Sin prejuicio, y que eso históricamente es así como, hija, por fin alguien dijo cómo tiene que ser, ¿verdad? Sí, sí, y es interesante que comentes esto del Buen Pastor, ¿no? Porque también tengo que ir a la película de Martinezzi, ¿no? De Las Herederas, que además es una brillante película, tocó el tema y que aquí también hace poco fue esto, ¿no? Había gente que no quería que se proyecte la película. ¿Tú te acordás de eso? O sea, hubo gente que estuvo en contra bueno, finalmente se pudo ver, pero se armó un revuelo previo. Sí, sí, y de hecho que cuando fue la gala, digamos, de Alfombra Roja, muchas Sí. activistas iranas fueron a, tipo, con carteles de reivindicaciones a las visitas íntimas y fue todo un revuelo en todos lados, ¿verdad? Es como que, ¿por qué van a mostrar esta película indecente, más o menos? Y es así una obra de arte. Tal cual, tal cual. Erwin, esto también nos da pie para hablar un poco, hablamos de discriminación, hay muchas razones, ¿no? Pero eh, los medios de comunicación, ¿cómo tratan los temas relacionados al colectivo, digamos, ¿no? Desde cuando hay
una muerte o cualquier tema relacionado al mundo, digamos, gay o lésbico, transexual, etcétera. O sea, ¿cómo tratan los medios? ¿Cómo lo ves vos, digamos? ¿Cómo esto, entre comillas, ayuda o empeora las cosas? Hay como diferentes momentos dentro del periodismo y hay que estudiar súper el contexto en el que se publica. Creo que cuando cayó la dictadura había como un trato mucho más respetuoso a las personas LGTBI, había como un destape, se empezó a publicar los shows transformistas que habían, pero siempre en diarios como de más circulación popular, vamos a hablar popular, crónica, aquí, esto eran los que publicaban donde salíamos. Luego recién a partir del final de los 90, principios de los 2000, con las organizaciones políticas más organizadas, digamos, recién se empieza a debatir con los términos más correctos entre los medios de prensa. Pero también es muy importante esto que dice tanto Lía, que se encuentra el tema del buen pastor en el 93, así como el caso del país, cuando se referían a nosotros muchas veces o nos invisibilizaban o nos llamaban de sodomitas, o éramos delincuentes, o éramos enfermos, y esos periódicos eran lo que la gente consumía, entonces queda en el imaginario social esto. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la cuestión trans, ¿dónde salen? ¿Qué parte salen? Parte de muerte, asesinato, en la parte criminal, o en la parte delictiva. Entonces, eso tiene mucha fuerza. No hay, por ejemplo, los medios no le dan una tapa a una persona trans cuando hace algún logro. Por ejemplo, la abogada Kimberly que juró, no cubren los medios. Los medios cubren mucho más cuestiones relacionadas con el morbo, y eso es una deuda pendiente que tiene el periodismo y el sector de la comunicación, de los lenguajes correctos, ¿verdad? De cómo utilizarlo. Pero también a la vez esos medios amarillistas que nos trataban de delincuentes o nos trataban de sodomitas o de enfermos, nos sirvieron como registro para poder hacer esto. O sea, si en los medios de comunicación no hubiesen registrado todo lo sucedido en el caso Aranda, nosotros hoy no hubiésemos tenido esta historia. O sea, los periódicos fueron los que nos sirvieron, y estos periódicos son los que utilizamos y vamos a decir, entre comillas, que lo limpiamos, pero utilizamos estos hechos y estos datos que tienen los periódicos para poder contar nuestras historias, porque son historias silenciadas, así como las historias indígenas, las historias campesinas, las historias de las mujeres, son historias silenciadas por los medios de comunicación generalmente. Entonces nos queda mucho todavía. Están periodistas que siempre están apoyando, tratando de tocar estos temas, pero están también otros medios donde seguimos siendo tratados como pecadores, antinaturales, y como que deberíamos estar encerrados en algún lugar, y no somos eso, somos personas comunes y corrientes que queremos vivir en este país sin ningún miedo de expresarnos nuestra sexualidad como somos, ¿verdad? Y sin Pero el hay, temor hay, de hay amar. como dos, perdón, Erwin, hay como, a ver, Sí. quiero poner dos ejemplos en la política. Eh, el expresidente Carter dice que si tiene un hijo gay se pegaba un tiro en los huevos. Creo que así más o menos fue su expresión, ¿no? Sí. Eh, y en Argentina, Alberto Fernández tiene una hija trans, digamos, ¿verdad? O sea, entonces es como totalmente dos miradas. Una es como el infierno, digamos, ¿no? O sea, esa expresión de Carter fue muy dolorosa. Sí, muy dolorosa, pero también muy reveladora de que con el Estado no podemos contar en ese momento, y tampoco ahora, ¿verdad? Cuando el Ministerio de Educación saca una declaración, o sea, una resolución que se prohíbe hablar de género, sabemos que en este momento no podemos contar con el Estado. El Estado no nos cuida, no nos protege, y no podemos hablar con el Estado, y no podemos pretender tener leyes como Argentina, como Brasil o como Uruguay, porque sabemos que el propio Estado es el que nos está violentando y que nos están negando. El negarnos sucede eso. ¿Y cómo lo tomamos? Lo tomamos y hicimos un cántico. Es hora, los tiros en las bolas. Queríamos que Carter se dé unos tiros en las bolas, por favor. Que eso era lo que queríamos y lo que deseábamos, y por favor que lo haga, ¿verdad? En algún momento, que es lo que lleve a la acción. Entonces, eso nos demuestra en qué tipo de sociedad y qué tipo de discurso estamos transmitiendo. Y eso sí fue etapa y mucho debate en los medios
esas expresiones y no otras expresiones de defensa que suelen haber dentro de la Cámara de Legisladores, por ejemplo, cuando se trató el proyecto de ley contra toda forma de discriminación. Se ven como estos discursos más fuertes, más morbosos, pero no salen el lenguaje de derecho o los medios que expliquen por qué está mal ese comentario que hizo Cartes, por ejemplo, digo. Totalmente. Permítanme hacer una brevísima pausa, por favor, y volvemos. ¿Está bien? Bueno, aquí en el segundo bloque del programa, muy feliz de estar con Erwin y con Lía hablando de este mes de septiembre, del 108, y también no solamente todo es fiesta, ¿no? Y todo es que está muy bien, que haya fiesta y que haya orgullo y que haya parade y que haya todo tipo de manifestaciones, ¿no? Y algunas, recuerdo que en Hernandarias tuvo un caso hace unos años, ¿no? Recuerdan que en Hernandarias fue un desastre, vinieron, le pegaron, bueno, toda una locura que continúa, pero hay que hablar también desde este punto más, tal vez más político, ¿no? Como decía Erwin. Lía, ¿por qué hay yo pensé que estaba diciendo mal el otro día cuando estábamos hablando con Connie, pues yo siempre hablaba de LGTBI, Q incluso, más, te llegué a poner acá en el programa que era cada uno, en un video que encontré de España, digamos, pero acá en Paraguay veo que es, o por lo menos de la coalición, hablan ustedes TLGBI. Explícame. Sí, hace 2 o 3 años nos cuestionamos un poco por las siglas, digamos, ¿verdad? Y fue una propuesta de las compañeras trans porque fue un año demasiado devastador para ellas. Vimos demasiadas violencias y realmente, como decía Erwin hace un rato, el Estado realmente no da ninguna garantía de derechos ni de servicios básicos a ninguna de las personas LGBTI, pero siempre las compañeras trans son como más invisibilizadas en muchos sectores y en muchos aspectos. Incluso este año también una de los puntos importantes de nuestra marcha tiene que ver un poco con ellas también y con la, la resistencia a su identidad, ¿verdad? Hay 10 compañeras trans que están buscando hoy su cambio de nombre y es como algo que no está sucediendo, ¿verdad? Hace poco cuando Kimberly juró con el nombre de su cédula, digamos, que es un nombre que no está ella contenta, no está de acuerdo con ese nombre, no es el nombre que ella quiere, pero hay cuestiones legales que en este país no están todavía desarrolladas y en muchos aspectos, no solamente los derechos LGBT, ¿verdad? Eh, Nosotras vemos mucha violencia y constantemente hay como mucho atropello, incluso asesinatos a las compañeras trans, ¿verdad? Sabemos que ellas no tienen un buen acceso laboral, tienen que salir a las calles para conseguir trabajo, eso le pone a ellas en un lugar muy vulnerable, ¿verdad? Están en constante resistencia y es como un jaque constante, ¿verdad? ¿Qué hago? Hoy estoy, ¿qué pasa, verdad? Y ellas se juntan mucho para poder resistir justamente en comunidad, ¿verdad? Un ejemplo claro es Casa Diversa, que está organizando Irene Rotela con muchas otras chicas, que es una casa donde ellas recogen a chicas que están en situación de calle, digamos, ¿verdad? Donde ellas puedan estudiar, puedan realmente trabajar en otros sectores que no sea un trabajo donde ellas no quieren estar, ¿verdad? Que puedan, no sé, ser costureras, maquilladoras, que ellas realmente puedan elegir. Y creo que es una deuda pendiente que tenemos como sociedad realmente resignificar el trabajo de las compañeras y realmente decir, ok, ellas existen, son así, son nuestras compañeras y necesitan un espacio en la sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso nosotras y nosotros desde la coalición decimos marcha TLGBI porque creemos que necesitamos apoyar a las compañeras y darles ese espacio y darles realmente la contención que ellas necesitan, que el Estado no lo está haciendo, ¿verdad? O sea, la T de trans, digamos, en primer lugar, un poco para... Sí. T, que es trans, L, lesbiana, T, LG, de gay, bisexual, intersex y más, ¿verdad? Porque sabemos que hay mucha diversidad y que hay personas también que no se identifican con tal o cual género, ¿verdad? Está el género no binario, están las personas pansexuales, ¿verdad? Hay como demasiada diversidad y nosotras estamos de acuerdo con toda la diversidad, obviamente. Entonces, siempre le ponemos el más, porque estamos ok con que cada uno decida ser lo que quiere ser y cómo quiere ser, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a insistir, Lía, ¿por qué es septiembre? Una vez más, ¿por qué estamos en septiembre hablando de este tema?
Estamos en septiembre, hablando de estos temas porque sucedieron acontecimientos importantes en la historia, la memoria LGBI paraguaya, digamos, ¿verdad? El 1 de septiembre es el asesinato de Bernardo de Aranda, el 16 de septiembre es el Día de la Visibilidad Lésbica, porque en todo septiembre hubo unas revueltas en el Buen Pastor, donde Chana y otras lesbianas pedían el derecho a las visitas íntimas. El 30 de septiembre se publica la carta de una moral, digamos, en el diario El País. Entonces, todo este mes, en diferentes años, yo creo que sí o sí pasa algo. Yo creo que es así como nosotros elegimos este mes, pero elegimos por estas cosas, porque realmente pasaron sucesos históricos que también hacen que nosotros hoy estemos acá, ¿verdad? Tipo diciendo esto y hablando con propiedad y diciendo realmente, bueno, soy lesbiana y ok, todo bien con eso, ¿verdad? O sea, antes de nosotros vinieron un montón de personas que lucharon para que nosotros hoy estemos acá y eso es genial. Y nosotros también estamos haciendo como este recorrido para que los otros, las niñas, las infancias, también puedan en un futuro realmente tener infancias libres, tener vidas tranquilas, libres y no tener miedo a ser quien quieran ser. Genial, genial. Erwin, ¿y cuáles serían las reivindicaciones? No sé si hay cada año alguna en particular, si este año se pone una consigna o en general. Cada año se hace un análisis político, un análisis de coyuntura para poder poner las reivindicaciones, más lo que cambia son los lemas, la imagen, la identidad, porque hablamos que la democracia para las personas LGBTI nunca llegó, porque no tenemos ninguna protección legal, no hay legislaciones que nos mencionen y nos reconozcan nuestros derechos. Entonces decimos que la dictadura cayó en el 89, pero la democracia para las personas LGTBI no llegó. Y la reivindicación principal es una ley contra toda forma de discriminación que incluyan a todas las personas, porque las personas discriminadas en este país somos mayoría. Hablamos de personas indígenas, hablamos de afroparaguayes, hablamos no sé, de todas las personas que somos excluidas de este sistema. Por un lado, una ley contra toda forma de discriminación. Segundo lugar, una ley de identidad de género. Hay un Una, proyecto, ¿no? O sea, de Hay un proyecto de ley, hace más de 15 años que está esto parado. La Constitución desde el 92, el artículo 46 garantiza la no discriminación, pero hasta hoy no tenemos una reglamentación de ese artículo constitucional. Entonces, número uno, la ley contra toda forma de discriminación. Una ley de identidad de género que reconozcan las compañeras trans su nombre y su identidad, que es fundamental. O sea, que un Estado no te reconozca tu identidad es súper fuerte, que no te puedan llamar como vos querés. Y no se cuestiona cuando, no sé, hay gente que Calé, Menzi, Pepa, eso nadie se cuestiona y todo lo toma como natural. Pero si yo quiero llamarme de otra forma y cambio el género que me corresponde, ahí hay un problema muy grande en este país todavía. Entonces necesitamos una ley de identidad de género y ahí podemos ir bajando a un montón de otras. Pero lo más urgente es una ley contra toda forma de discriminación para que podamos acceder sin ningún tipo de discriminación a todos los derechos, especialmente las compañeras trans. Por eso Lía explicaba que ponemos primero la T, porque creemos que hay una deuda histórica con la población trans aquí en Paraguay. Hay 147 asesinatos de personas trans, donde las autoridades solamente dicen que fueron ajuste de cuenta o crimen pasional. O sea, ¿qué son esos? Son crímenes que no quieren investigar la fiscalía y los registran como hombres. Entonces nunca se visibiliza. Si vos buscas la estadística vas a decir, ah, no, no hay los asesinatos de travestis, pero las compañeras trans hicieron ese proceso de buscar esos asesinatos y poner a la vista de que el Estado paraguayo es el principal travesticida en este caso, porque no investiga y no hay la garantía de justicia para las compañeras que fueron asesinadas. ¿Qué protección? Que real, Sí, a ver, sí, Lía. y que realmente son crímenes de odio, sin otras palabras, son crímenes de odio. Ujú. Claro, no, es un crimen por ser quien quiere ser, digamos, cómo se quiere vestir, o cómo se siente, o con qué se identifica, o su diversidad sexual, qué sé yo. Pero tenés razón, pasa más por ahí. Es como por eso la discriminación, como decía Erwin, ¿no? Indígenas, campesinos. eh, a veces yo traigo a colación un ejemplo cuando algunos me hacen chúmbale, como se dice. Me dice, sí, porque en Cuba no se puede entrar en un hotel si sos cubano y entonces si sos pobre no va.
Le digo, bueno, pero a ver si acá en un banco chuchi de carmelitas entra un indígena, a ver si le dejan entrar, digamos, ¿verdad? O alguien descalzo, no le van a dejar entrar, pero ni locos, le van a, con un arma así gigantesca le van a recibir, ¿no? Entonces, no, le quería preguntar a Erwin, antes que me olvide nomás, ya que es abogado con este tema también relacionado a la protección, no voy a dar nombres, pero hay un caso que estaba hablando con una amiga justamente de una pareja lésbica, digamos, que muere ella y su pareja de 15 años después se queda sin nada, ¿no? Porque viene la familia, digamos, de esta mujer que fallece y dice, no, vos no tenés nada que ver acá, digamos, ¿no? O sea, nada, o sea, todo lo que está acá no es tuyo, nada es tuyo, no te puedes quedar con nada. Yo le digo, pero ¿cómo no puede ser que no consiga un abogado, una abogada que le defienda? Me dice, Leo, no va a poder ganar un caso nunca. Y yo me quedé pensando realmente si es así, Erwin. Así mismo es, tenemos casos históricos y esa es la clásica historia, las historias esta de la pareja muere, no le puede ir a enterrar, no puede recibir la herencia, el seguro médico no le cubre a la otra persona, no se puede heredar, ahí no le puede visitar cuando está en terapia intensiva porque no es un familiar y no está casado, no es de sangre. Y el caso más famoso que tenemos en Paraguay es el caso Pindú. El caso Pindú, cuando fallece Pindú en los 90, el arquitecto Tami Pindú, él tiene una fundación, la Fundación Pindú, y su pareja durante mucho tiempo, él pide el reconocimiento legal de la sociedad de una unión de hechos y es negado aquí en la Corte Suprema de Justicia y él recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso ya estamos hablando de los 90, o sea que estamos cargando una cuestión histórica que el Estado no sabe cómo responder, o sea, no quiere dar una respuesta. Entonces, eso es muy emblemático, estos casos, para la memoria y para decir que esto sigue sucediendo. No es una cuestión de la dictadura, es una cuestión que ahora mismo sigue operando esta lógica de que no somos personas, las parejas homosexuales no tienen derecho a heredar o a un montón de otros derechos que Realmente, podríamos hacer una lista. realmente no tienen forma de pelear es decir, yo puedo demostrar que estoy con alguien hace 15 años, digamos. Yo no puedo demostrar que estoy con alguna persona hace 15 años, que vivíamos juntos, que nos íbamos en el mismo auto. O sea, no puede ser que no se pueda demostrar. Entiendo que sería bueno tener una ley mucho más específica, digamos. Incluso creo que ayer o anteayer, el Papa Francisco le volvieron a preguntar sobre matrimonio y él dijo que hablaba de un tema civil, digamos, ¿verdad? Que me parece interesante, un tema justamente relacionado a esta protección, digamos, ¿verdad? Pero realmente no puede hacer nada, no puede ser que no pueda demostrar que estuvo con alguien 15 o 20 años y que se quede en bola y que venga la familia y le saque todo. Lo mismo nos preguntamos nosotros, Leo, pero sabes que estamos acá en Paraguay y que la justicia funciona así. Hay un alto grado de homofobia, lesbofobia, transfobia de los operadores de justicia, donde presentamos y se ha presentado varios casos. Hay casos históricos como el que te conté y hay un montón de otros casos, inclusive de matrimonios que estuvieron afuera, se casaron, tuvieron la unión civil y cuando llega a Paraguay esos derechos no son reconocidos a la otra persona. Entonces es una cosa, una deuda histórica que tiene el Paraguay en el reconocimiento y la protección de las uniones, de hecho. Y no solamente podemos hablar del matrimonio igualitario, podríamos hablar de dos personas, dos amigas que viven juntas toda la vida y que morir una de ellas, también la familia tiene todos los derechos de la herencia sobre eso. O sea, que no es una cuestión netamente homosexual o lésbica esto, sino una cuestión de convivencia que no reconoce en nuestro Estado otro tipo que no sea el matrimonio y las uniones de hecho. Fuera de eso no reconoce y no hay una protección para las personas. ¿Qué pasa a las personas trans que viven toda la vida juntas, se cuidan una a la otra, pero cuando una muere la familia lleva todo lo que hay, ¿verdad? Sin reconocer ninguno a la otra persona que le cuidó hasta los últimos días. Ujú. No, no, nos estamos yendo, chiques, y quiero agradecerle mucho, pero tampoco quiero dejar de preguntar. Mucha gente va a estar también como yo pensando, ¿por qué siempre se sale desde la escalinata, Lía? ¿Por qué la escalinata es como un símbolo, digamos? Me parece interesante comentar eso.
La escalinata es un símbolo porque ahí se dan las primeras apariciones de las compañeras trans. Digamos, ellas se posicionaban en ese lugar para trabajar y también para resistir. Yo recuerdo que hace unos años también solemos hacer la marcha como postas, digamos, ¿verdad? ¿Qué sucede en este lugar histórico, ¿verdad? Y siempre las compañeras trans están haciendo ahí como su escenario, su momento de hablar, su momento de decir, su momento de manifiesto, ¿verdad? Por eso la escalinata y porque realmente es como un lugar histórico para toda la comunidad LGBT, o sea, ahí suceden demasiadas cosas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Tipo juntadas, conferencias de prensa, eh, conciertos, ¿verdad? Shows artísticos, ese es un lugar, creo que ya es nuestro, ¿verdad? O sea, a mí me gustaría no llamarle más escalinata antequera, sino escalinata, no sé, LGBT, ¿verdad? Y estuvo un tiempo, ¿te acordás? Pintada con los colores arcoíris y que hubo toda una polémica. Y en realidad siempre parece eso un escenario también para bajarse la escalera, está súper bien ubicada y como decía Lía, siempre fue un lugar de resistencia a la escalinata. Totalmente. Creo que se han hecho desfiles, ¿no? Por supuesto, y todo tipo de manifestaciones culturales. Y es cierto que estaba pintada y estaba muy, muy, muy bonito así, ¿no? Bueno, querides, tengo que decir, ¿no? Porque es todo un tema incorporar también al lenguaje. Y hay tanta gente que se enoja con esto. Dios mío, qué difícil. Yo recuerdo cuando, solamente ya para decir presidenta, en vez de presidente, lo ya era un drama. A mi mamá le torturaban con el tema de ministra. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si el lenguaje, que la Real Academia, y nosotros nos cansábamos. Bueno, mi mamá me enseñó mucho eso desde el tema feminismo, ¿no? Que hay que visibilizar, por eso es presidenta, por eso es jueza, por eso es fiscala. Bueno, y ahora entramos en una nueva etapa, ¿no? Con la letra E, que es genial, ¿no? Yo veo que recién estaba escuchando una nota en Argentina y le escuchaba a Moyano, que es un famoso sindicalista que hablaba de chiques. Y yo digo, wow, ¿cómo se ha incorporado en la Argentina esto, no? Porque, bueno, viene desde el presidente y la presidenta. Querides, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Leo, por el espacio y seguimos en contacto. Y no se olviden, 30 de septiembre, perdón, 17:30 escalinata, que era la marcha, 18 marcha. Así es, así es. Gracias, Lía. Gracias, Leo, gracias, Erwin, y también a la gente que nos siga en redes sociales, a la coalición TLGBI. Ahí vamos a estar poniendo toda la información, toda la actividad que vamos a tener también en torno a ir construyendo nuestra memoria histórica LGBTI y también la marcha, como dice Erwin. Gracias. ¿Cuál sería la cuenta en Instagram? ¿Cuál sería la cuenta a seguir? Coalición TLGBI. Coalición TLGBI, @coalición TLGBI. Sí, ¿no? En todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter. Súper. Muchísimas gracias. Así que nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.